El propósito del presente video es pura y exclusivamente académico. A continuación, daré lectura al cuarto principio asentado en los orígenes del gobierno representativo moderno. 4. La decisión colectiva es tomada al término de la discusión. En la actualidad es corriente considerar que, en sus orígenes, el gobierno representativo fue pensado y justificado como gobierno por la discusión. Los análisis de C. Smith parecen haber desempeñado un papel determinante en la difusión de esa interpretación. Sin embargo, es notable que los textos citados por C. Smith para sostener su reconstrucción datan principalmente del siglo XIX, es decir, de un periodo en el que el gobierno representativo ya no era una invención, y mucho menos de los siglos XVII y XVIII, cuando los principios de la representación fueron formulados y puestos en ejecución por primera vez. Es verdad que se encuentra un elogio de las virtudes de la discusión en Montesquieu, Madison, Sieyes o Burke, pero en la reflexión de esos autores, el tema de la discusión ocupa un lugar mucho menor que en Guizot, Bentham o más tarde J.S. Mill. La noción de discusión no es ni siquiera mencionada en el segundo tratado del gobierno civil de Locke, y ni los constituyentes norteamericanos, ni los constituyentes franceses de 1789 y 1791 definen el gobierno representativo como gobierno por la discusión. Por lo demás, la fórmula de gobierno por la discusión es particularmente confusa. No indica de ningún modo el lugar que se considera que la discusión ocupa en el gobierno. La discusión debe regir todas las etapas del proceso de decisión o solo algunas. La fórmula significa que tanto en el gobierno representativo como en la conversación perpetua cara a los románticos alemanes, todo es indefinidamente objeto de discusión. Aun si el motivo de la discusión no ocupa entre los actores o los teóricos del siglo XVIII un lugar tan importante como el que debía adquirir a continuación, no es dudoso que la idea de representación haya estado asociada a la de discusión desde los orígenes del gobierno representativo. Esto se tradujo en una disposición adoptada tanto en Inglaterra y en Estados Unidos como en Francia. Los representantes poseen la mayor libertad de palabra en el recinto de la Asamblea. El lazo entre las ideas de representación y de discusión no se comprende sino por intermedio de una tercera noción, la de asamblea. El gobierno representativo siempre ha sido pensado y justificado como un sistema político en el que una asamblea, es decir, una instancia compuesta de una pluralidad de individuos, desempeña un papel decisivo. Sin embargo, se habría podido imaginar, como justamente lo hace observar C. Schmidt, que la representación fuera privativa de un individuo único, designado y habilitado por el pueblo. Esa afirmación. No obstante, es un hecho indudable que el gobierno representativo no ha sido ni propuesto ni establecido como un régimen en el que el poder es confiado en un solo individuo elegido por el pueblo, sino como un régimen en el que una instancia colectiva ocupa una posición central. Pero Smith y muchos autores a continuación no se limitan a señalar la existencia de tal lazo entre la idea representativa y el papel de la asamblea, sino interpretan el lugar preeminente acordado a la asamblea como la consecuencia de una creencia previa y más fundamental en las virtudes de la discusión por una instancia colectiva, y al principio del gobierno por la verdad. Veritas non auctoritas facit legem. Según esa interpretación, la estructura de las creencias que justifican el gobierno representativo definido como régimen de asamblea habría sido la siguiente: debiendo la verdad hacer la ley y siendo la discusión por otra parte
Por otra parte, el medio más adecuado para hacer emerger la verdad y la instancia política central debe ser un lugar de discusión, es decir, una asamblea. En realidad, si se examina la argumentación adelantada por los inventores y los primeros partidarios del gobierno representativo, se nota que no se presenta según este encadenamiento. En Luc Montesquieu, cuando analiza el régimen inglés, Burke, Madison o Sieyes, el carácter colectivo de la instancia representativa no es deducido jamás de un razonamiento previo sobre los beneficios de la discusión. Para estos diferentes autores, el hecho de que la representación pertenezca de modo eminente a una asamblea es presentado como algo inherente. Es que, en realidad, la asociación entre la idea representativa y la idea de asamblea no es una creación ex nihilo del pensamiento político moderno, sino un legado de la historia. En efecto, los parlamentos modernos se han formado por transformación gradual en Inglaterra, o brutal en Francia, o por imitación en las colonias americanas. De las instancias que ya aprecian como órganos representativos en la sociedad de órdenes, las asambleas de estados. El cuidado mismo que ponen los primeros partidarios de las asambleas representativas modernas en detallar los rasgos que diferencian la nueva institución de la antigua, muestra que son conscientes de los lazos de filiación entre una y otra. El carácter colectivo de la instancia representativa es uno de esos elementos de continuidad. En los escritos y los discursos de los fundadores de la representación moderna, la discusión aparece como una propiedad inevitable y de alguna manera natural de las asambleas. Por añadidura, la idea de gobierno representativo aparece desde el comienzo como solidaria de cierta aceptación de la diversidad social. La representación fue propuesta primero como la técnica que permitía establecer un gobierno procedente del pueblo en grandes estados que comprendían poblaciones numerosas y diversas. Madison o Sieyes repiten varias veces que la democracia directa ha sido posible en las repúblicas antiguas por el reducido tamaño y la homogeneidad del cuerpo político. Subrayan con insistencia que esas condiciones ya no se cumplen en el mundo moderno marcado por la división del trabajo, el progreso del comercio y la diversificación de intereses. E inversamente, el más notable de los adversarios de la representación, Rousseau, es también el pensador que condena la sociedad comerciante, el progreso de las ciencias y de las artes y preconiza la formación de pequeñas comunidades, homogéneas y transparentes a sí mismas. En el siglo XVIII parece generalmente admitido que las asambleas representativas no pueden no reflejar esta diversidad, por lo menos en cierta medida. Incluso entre los autores que, como Sieyes o Burke, destacan con la mayor insistencia que el papel de la asamblea consiste en producir unidad, se presupone que los diputados, elegidos por localidades y poblaciones diversas, al principio aportan a la asamblea el reflejo de cierta heterogeneidad. Por lo tanto, la instancia representativa ha sido pensada siempre no solo como colectiva, sino también como relativamente diversificada. Es a partir de este carácter, a la vez colectivo y diverso, del órgano representativo que se explica el papel conferido a la discusión, y no a partir de una creencia previa o independientemente establecida de las virtudes de la discusión. En una instancia colectiva, cuyos miembros tienen probablemente al comienzo puntos de vista diferentes porque son numerosos y elegidos por poblaciones distintas, el problema es producir el acuerdo, engendrar una convergencia de las voluntades, pero los creadores del gobierno representativo ya se han señalado. Ponen en la base de sus concepciones políticas el principio fundamental de igualdad de las voluntades. Ninguna superioridad intrínseca da a ciertos individuos el derecho de imponer su voluntad a otros. Por lo tanto, si en una asamblea en la que hay que llegar a cierta convergencia de posiciones, a pesar de la diversidad del comienzo, ni los más poderosos, ni los más competentes, ni los más ricos están autorizados a imponer su voluntad a los otros. La solución es que los participantes traten de ganar el consentimiento de los demás, persuadiéndose recíprocamente por medio de la discusión.
El hecho de que la solución sea en un sentido evidente, resultado del principio de igualdad de las voluntades, explica que raramente sea objeto de una argumentación explícita y desarrollada entre los fundadores del gobierno representativo y que la discusión sea más bien presentada como el procedimiento natural de las asambleas representativas. El principio de igualdad de las voluntades que funda el procedimiento electivo para la elección de los gobernantes funda entonces también la discusión en las relaciones entre gobernantes. La idea de la discusión, de su papel y de sus justificaciones, que prevalece entre los primeros partidarios de la representación, está expresada con particular claridad en un panfleto que puede ser considerado como uno de los textos fundadores del gobierno representativo moderno. La voix sur les motions, l'exécution des représentants de la France pourront disposer. En 1789, de Sieyes. El pasaje de Sieyes consagra al principio de discusión, ilustra en defecto varios puntos cruciales que merecen por tanto ser citados algo extensamente. Ante todo, hay que señalar que Sieyes introduce sus reflexiones sobre la discusión después de haber establecido la necesidad del gobierno representativo y para responder a algunas objeciones hechas contra las grandes asambleas y contra la libertad de palabra. Por lo tanto, considera como adquirido, y sin justificarlo de otra manera, que la representación debe ser el hecho de una asamblea y que una asamblea discute. Sieyes responde a esas objeciones que, ante todo, se desaprueba la complicación y la lentitud que parecen sufrir los asuntos en las grandes asambleas deliberantes. Es que en Francia se está acostumbrado a las decisiones arbitrarias que se forman sin ruido en el fondo de los gabinetes ministeriales. Una cuestión tratada en público por un gran número de opinantes, todos los cuales pueden ejercer el derecho de discutirla con más o menos prolijidad y que se entregan a sus ideas, a menudo con calor, una vivacidad extraños al tono de la sociedad, presenta un estruendo que naturalmente debe de asustar a nuestros buenos conciudadanos. Como un concierto de instrumentos ruidosos fatigaría, seguramente, el oído débil de los enfermos de un hospital. No es posible imaginar que pueda salir una opinión razonable de un debate tan libre, tan agitado. Uno se sentiría tentado a desear que alguien que tuviera una gran superioridad sobre toda esa gente fuera llamado para poner de acuerdo a personas que, sin eso, consumirían todo su tiempo en disputar. De modo que, para Sieyes, el problema cuya discusión constituye la solución depende de la combinación de los dos factores. La discordancia reina inevitablemente al comienzo de una asamblea, pero por otra parte, el gobierno representativo se rehúsa a la solución simple preconizada por sus críticos. Que se ponga fin a esa discordancia por la intervención de una voluntad superior a las otras. Un poco más lejos, Sieyes prosigue. En todas las deliberaciones hay como un problema que resolver, que consiste en saber, en un caso dado, lo que prescribe el interés general. Cuando comienza la discusión, no se puede formar una idea de la dirección que tomará para llegar seguramente a este descubrimiento. Sin duda, el interés general no es nada sino es el interés de alguien. Es el de los intereses particulares que resulta común al mayor número de votantes. De ahí la necesidad de la afluencia de opiniones. Eso que parece una mezcla, una confusión que sirve para oscurecer todo, es un preliminar indispensable a la luz. Hay que dejar que todos esos intereses particulares se empujen, que choquen unos con otros, se hagan cargo de la cuestión y que, cada uno, según sus fuerzas, la lleven hacia el fin que se propone. En esta prueba se separan las opiniones útiles y las que serían perjudiciales. Unas caen, otras continúan moviéndose, balanceándose, hasta que, modificadas, depuradas por sus efectos recíprocos, terminan por fundirse en un solo dictamen. Entre los fundadores del movimiento representativo, la discusión cumple así una función específica, produce el acuerdo y el consentimiento. La discusión no constituye entonces por sí misma el principio de decisión.
Lo que confiere a una proposición un valor de decisión no es el hecho de que sea discutida, sino que obtenga el consentimiento. Sin embargo, es necesario añadir que se trata del consentimiento de una mayoría y no del asentimiento universal, ni menos aún de la verdad. Como ya lo señalaba Locke, la función esencial del principio de mayoría es hacer posible la decisión. La fuerza que mueve una asociación es solamente el consentimiento de los individuos que la componen, escribía Locke. Y como lo que constituye un cuerpo debe necesariamente moverse en un sentido, es preciso que el cuerpo se mueva siguiendo el sentido en que lo lleva la fuerza mayor, es decir, el consentimiento de la mayoría. Si no, es imposible que ese cuerpo actúe o subsista como un cuerpo, como una asociación, lo que quería cada individuo que haya consentido a adherir a él. Es notable que este texto capital de Locke no funde el principio de mayoría sobre las cualidades o virtudes de la mayoría, su aptitud para expresar lo verdadero o lo justo, por ejemplo, sino simplemente sobre el hecho brutal de que hay que actuar bien y decidir. La discusión, en cambio, no podría responder a esta necesidad. En efecto, tomada en sí misma, no aporta ningún principio de decisión. A lo sumo se puede admitir que cesa sobre un tema dado, cuando se alcanza el consentimiento de todos los participantes y que ya nadie tiene objeciones que formular. El consentimiento de la mayoría proporciona un principio de decisión porque es compatible con las limitaciones temporales a las que toda acción está sometida y toda acción política en particular. En todo momento se pueden contar los votos y determinar qué proposición ha obtenido el mayor consentimiento. Los debates eruditos pueden estar regidos exclusivamente por el principio de discusión porque no están sometidos a ningún límite temporal. Esta condición falta en los debates políticos. Los inventores del gobierno representativo seguramente no confundían un parlamento con una sociedad erudita. El principio del gobierno representativo debe, por lo tanto, ser formulado de la siguiente manera. Una medida cualquiera puede adquirir valor de decisión solo si ha conseguido el consentimiento de la mayoría al término de una discusión. El consentimiento de la mayoría y no la discusión misma constituye así el procedimiento de decisión. Pero este principio presenta también otro carácter notable. No reglamenta de ninguna manera el origen de las proposiciones o de los proyectos sometidos a esta discusión. En este principio, nada prohíbe a los miembros de la instancia que debate que lleguen a la asamblea teniendo ya en mente la proposición que van a someterle y habiendo concebido y formulado esta proposición fuera de la asamblea y de la discusión. Nada implica tampoco que solo los miembros de la asamblea están habilitados para formular proposiciones. El principio del gobierno representativo no determina entonces el origen de las proposiciones sometidas a la discusión de la asamblea. Este puede ser cualquiera. Es indiferente que esas proposiciones hayan sido formadas por la discusión en el seno de la asamblea, que un solo individuo las haya concebido en el aislamiento de su gabinete de trabajo o que hayan sido preparadas por individuos no pertenecientes a la asamblea. Simplemente se puede decir que, en la medida en que aquellos que formulan proposiciones saben de antemano que esas serán sometidas a discusión, están incitados a anticipar los argumentos favorables y desfavorables que podrán suscitar y a tenerlos en cuenta en su actividad de concepción y formulación. Sin duda, ciertos miembros de la asamblea pueden formar su proposición en el curso de la discusión porque el intercambio de argumentos le proporciona la idea, pero no hay ninguna necesidad de ello. Sin duda también, una proposición puede ser modificada durante la discusión, y en ese caso la decisión final incorpora ideas nacidas de la discusión. Pero esto tampoco está necesariamente implicado por el principio de discusión. Un proyecto puede finalmente lograr el consentimiento de la mayoría y convertirse así en una decisión en los mismos términos en que ha sido inicialmente sometido a la asamblea. El hecho de que la decisión sea tomada por una instancia colectiva al término de una discusión garantiza una única cosa: que todas las proposiciones son sometidas a la prueba de la discusión. La discusión actúa como un tamiz o como un filtro, sea cual fuere el origen de los proyectos, pero eso basta para asegurar su efecto esencial sobre la decisión. Ninguna decisión puede ser adoptada si una mayoría no la ha justificada al término de un intercambio de argumentos. El gobierno representativo no es un régimen donde todo debe nacer de la discusión, sino donde todo debe ser justificado en la discusión.
un partidario de la discusión tan ferviente como J.S. Mill, consideraba que en materia de legislación, por no hablar de la administración y de la gestión gubernamental cotidiana, el Parlamento no era un lugar adecuado para la concepción y la formulación de los proyectos. Deseaba que las proposiciones de las leyes fueran redactadas por una comisión de especialistas nombrados por la corona y sometidos al Parlamento solamente para discusión y aprobación. Y llegaba hasta a negar al Parlamento el derecho de enmendar esas proposiciones en el curso de la discusión. Pero una vez la proposición formulada, escribía, el Parlamento no debería tener el poder de enmendar la medida, sino solamente de adoptarla o rechazarla, o, si es parcialmente desaprobada, devolverla a la Comisión para su reexamen. Según Mill, la función principal de la instancia debatiente debía consistir en acordar o rehusar el sello final del consentimiento de la nación. Después de un intercambio público de argumentos, no en concebir o formular las medidas. Como Mill lo destacaba, el principio del gobierno representativo no es transgredido si las proposiciones de leyes están de hecho preparadas, con discusión o sin ella, por individuos exteriores a la Asamblea y no elegidos. Eso explica, por otra parte, que el gobierno representativo se haya demostrado compatible con el desarrollo y el papel creciente de la burocracia. No tiene importancia que los proyectos de leyes sean principalmente redactados por burócratas o expertos no elegidos, puesto que ninguno de esos proyectos se convierte en ley, sino ha sido sometido a la discusión de la instancia colectiva elegida. La simple definición del gobierno representativo como gobierno por la discusión es así profundamente inadecuada. Disimula el hecho de que en esa forma de gobierno la discusión persuasiva cumple una función específica que no es la de producir la decisión ni necesariamente la de engendrar las proposiciones de decisiones, sino solamente la de producir el consentimiento en una situación en la que ninguna voluntad tiene por sí misma derecho de imponerse a las demás. Aquí se ve reaparecer una vez más el papel central del juicio. Las proposiciones no tienen necesariamente su origen en la instancia que discute, pero ninguna proposición es adoptada si no ha sido sometida al juicio de la instancia que discute. El análisis de las prácticas y de las disposiciones institucionales concretas sobre las que se basa el gobierno representativo muestra, por lo tanto, que, contrariamente a lo que afirma el sentido común y la ideología democrática, la democracia representativa no constituye la forma indirecta o mediatizada del gobierno por el pueblo. Pero este análisis hace también aparecer lo que caracteriza positivamente la democracia representativa, el papel central que desempeña en ella el juicio de la colectividad. En el proceso electivo de designación de los dirigentes, la masa del pueblo ocupa la posición de un juez o de un jurado, arbitrando entre individuos diferentes de él, pues aquellos que no pertenecen a las élites son puestos en situación de decidir entre diferentes élites sin poder jamás atribuirse el gobierno a ellos mismos. El pueblo es así hecho juez de las políticas llevadas a los gobernantes, en la medida en que es por su apreciación retrospectiva de las iniciativas relativamente autónomas de los dirigentes que ejerce una influencia sobre el curso de las decisiones políticas. En otro nivel, en fin, la instancia que discute desempeña ante todo el papel de un juez, en el sentido en que todas las proposiciones deben ser sometidas a su aprobación, aun si no todas emanan de ella, pues por razones diferentes en cada uno de los tres casos. Es entonces el concepto de juicio en su sentido judicial el que describe mejor el papel atribuido a la colectividad, sea al pueblo mismo, sea a sus representantes. La democracia representativa no es un régimen en el que la colectividad se autogobierna, sino un sistema en el que todo lo que corresponde al gobierno está sometido al tribunal colectivo. Fin.